Buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos escuches, a la hora que nos escuches, aquí estamos una vez más grabando un nuevo video de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Me parece que este es el octavo, Séptimo. séptimo, séptimo, este es el siete. Bueno, un buen número, siete. Este, em, pues recordarte que estamos en el canal de Restaurando al Ser, que es donde te acompañamos en tu camino desde la parte oscura y temerosa de tu mente al amor incondicional de tu corazón. Y recuerda que tenemos muchas actividades de muchos tipos, muchas terapias, todas encaminadas a ayudarte a restaurar tu ser, a restaurar tu corazón. Sabemos que has sido bastante herido por unas infancias que no han sido del todo eh, agradables, y hay asuntos que solucionar. Así es que aquí estamos para ti, para apoyarte, ayudarte. Eh, Aquí estoy siempre. Ya sabes, todas mis redes están en todos lados. Nada más tienes que poner o Ivonne Armando Restaurando al Ser. Como dice mi amiga Diana, si tú pones Restaurando al Ser, todavía hasta hoy somos los únicos que hay en las redes, así es que ahí nos encontrarás. Y de todas maneras aquí ponemos los contactos. Em, Vienen cosas nuevas para septiembre, y bueno, decirte de una vez que este es el último video que hacemos de esta serie, ¿no? 7 videos. Nos vamos a dar un descanso, porque me voy de viaje, me voy a España, voy a andar por allá visitando familia, voy a un congreso de medicina germánica, así que voy a estar en el norte y en el sur de España. Voy a andar en Santander, en Málaga, en Madrid. Granada, en Almuñécar, en Madrid, en Cartagena. Si andas por ahí y quieres contactarme, por favor, ahí yo estaré encantada. Y regreso a finales de mayo, y ya en junio tendremos el siguiente video, no te lo pierdas. Eh, y bueno, hoy queremos poner sobre la mesa un tema bien interesante que tiene em, pues mucha profundidad, pero también como muchos metáforas. Hoy por hoy este tema lo tenemos muy en la mano, por todos lados, pero bueno, pues vamos a profundizar en ello. Y entonces, como siempre, quiero leer un párrafo del libro de Eduardo donde habla exactamente de esta cuestión de los sueños. Em, Creo que voy a empezar a leer un poco desde antes. Tenía marcado algo, pero voy a empezar un poco antes para entender el contexto en el que está puesto esto. Y dice, la programación es parte de nuestra experiencia en la Tierra y no todos vinimos aquí para reprogramar nuestra mente, que ya hablamos de eso la semana pasada, la reprogramación de la mente, de reconocer que estamos programados, no, que no es importante saber si sí o no estás programado, sino saber que sí estás programado y qué vas a hacer con esa programación. Dice, la mayoría de la gente vino a la Tierra para tener una experiencia humana, incluida una mente programada. Pero si reprogramamos nuestra mente, podemos tener una experiencia mucho mejor, como más consciente, más vívida, ¿no? Más disfrutable. Por eso creo que los pensamientos son tan importantes. Podemos cambiar nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestra experiencia y tomar el control de nuestra vida. Importantísimo, ¿no? Creemos que el control de nuestra vida está por allá afuera, cuando en realidad lo tenemos en nuestros pensamientos. Em, por ejemplo, cuando estamos soñando, normalmente no somos conscientes de que estamos soñando. Y la vida es así.
como un sueño. Estamos soñando ahora mismo, pero si estamos soñando y en nuestro sueño nos damos cuenta de que estamos soñando, podemos tener un mejor control del sueño. En esta vida, si somos conscientes de que lo que está generando nuestra realidad, perdón, en esta vida, si somos conscientes de lo que está generando nuestra realidad, podemos tener un mejor control de ella. Si no controlamos nuestra realidad, no nos daremos cuenta si alguien más está controlando por nosotros. Desafortunadamente, hay muchas personas que viven sin control de sus pensamientos, sentimientos y realidad. Los seres de dimensiones superiores me mostraron cómo tomar el control de mis pensamientos, sentimientos y realidad, y mi intención en este libro es mostrarte cómo tú también puedes tomarlo. Muy bien, entonces vamos a hablar de sueños. ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto? Muchas cosas hay aquí, porque es hablar de los sueños y de cómo controlarlos, pero eso me lleva también a controlar mi propia vida, ¿no? A darme cuenta, decía la doctora Eugenia, con la que también hago videos, dice siempre que somos mucho más pensados de lo que creemos, ¿no? Ujú, sí, Esa idea, ¿no? Y de retomar el control de nuestra vida, ¿no? Tomarlo en nuestras manos, darnos cuenta que viene de adentro para afuera, no de afuera para adentro. sí, exacto, sí. Justo hoy me estaban diciendo eso, que todo siempre es interno, porque es una proyección, todo lo que está afuera. Em, no sé si me escucha bien porque muevo el micrófono. Si me lo pongo muy cerca de la boca, se me escucha la respiración y no se escucha mi voz. Entonces lo tengo que mover todo el tiempo. Pero bueno, primero que nada quiero aclarar unas cosas porque es que me envían mensajes a mí directamente en privado, pero creo que, no sé, a algunas personas les da pena tal vez escribir en público. Pero bueno, pues escriban en público, no pasa nada. Yo tenía pena de aparecer en videos y mírenme ahora. El séptimo video. Um, Así es. no, hay gente que me pregunta que si yo estoy en la Ciudad de México y que si estoy haciendo eventos contigo, Ivonne, pero yo no vivo en la Ciudad de México. Nací en México, bueno, en el norte de México, pero yo vivo en el centro de Europa, en Eslovaquia. Y bueno, ahora que Ivonne viene a España, pues va a estar más cerca de mí, pero probablemente no me alcance el tiempo para ir a verla. Um, yo no hago ningún tipo de eventos, pero pues si ustedes están en la Ciudad de México, pues con Ivonne. Aquí tienen mucho, es muy similar lo que hacemos Ivonne y yo, entonces con ella van a tener la oportunidad de ver muchas cosas. Y con respecto a mí, yo no hago ningún tipo de eventos, no tengo, además de los libros, no hago nada más que estos videos por ahora. Tal vez en el futuro, no sé, si tienen unas buenas ideas, pues me dicen. Y bueno, ya metiéndonos en el tema de los sueños. Bueno, los sueños. Algo, lo que a mí se me hizo muy interesante es que yo empecé a tener, bueno, casi todo lo que yo hablo en los libros y bueno, también en los videos, viene de un entrenamiento. Bueno, en el primer libro hablé de cómo empecé a tener experiencias raras durante mis viajes, experiencias espirituales, que, que yo no entendía nada de esto, pero eventualmente llegué a entender todo esto. Y empecé a conocer canalizadores, bueno, principalmente una canalizadora que fue en los Estados Unidos y pues nos hicimos muy cercanos y yo empecé a trabajar con ella y los seres que hablaban a través de ella pues hicieron mis maestros y había principalmente un ser, Adela, que era principalmente una de mis maestras y con ella aprendí que hay dos mundos. Em, está por llamarlo así. No sé qué palabras usar, puedo explicarlo de muchas maneras usando palabras muy diferentes, pero la manera en que lo explico en el libro es que el, el mundo de los sueños es experimentado por nosotros, que somos los experimentadores, pero mientras estemos aquí experimentamos el mundo de cierta manera específica porque tenemos el cuerpo y tenemos los,
las partes en el cuerpo que nos permiten sentir ciertas cosas y pues le llamamos realidad a esto que sentimos a través de todos los sentidos. Pero en los sueños también tenemos esos, también sentimos, pero de manera diferente, porque no tenemos las mismas eh, sensaciones, pero nosotros fuimos la persona que experimentamos eso, por lo tanto somos el experimentador que está experimentando otra realidad de manera diferente, con otras sensaciones, pero, pero las vivimos. Es decir, claro que nos dicen que la realidad es solamente esta, pero es muy, es decir, si vivimos algo, si lo recordamos, es porque estuvimos ahí, lo experimentamos. Entonces, sabemos que existe y alguien no nos puede decir que no vivimos algo. Es como si me dicen, no, es que las conciencias fuera de un cuerpo no existen, pero pues si ellos fueran mis maestros y me hablaron de todo esto. Es decir, no te pueden decir lo que no existe si tú lo has vivido. ¿Me explico? Y pues bueno, si ya se quiere meter a más a fondo, ya lo ven en el libro número 3 que por cierto, debería haberlo publicado ya hace 2 días, pero se me pasó. Eh, Denme 2, 3 días más porque hay unos detallitos pequeños. Lo que pasa es que imagínense que en el tercer libro tengo que hablar de temas que son, pues, o no sé si incluso esta palabra ni siquiera la puedo decir. Creo que eso sí está bien. Bueno, en que este video se va a editar y le cortan esa palabra. Entonces, eh, Entonces hay palabras que tuve que cambiarlas de una manera específica para que la inteligencia artificial no detectara esas palabras y quite o prohíba ese tipo de contenido. Ujú, Pero bueno, esa es la parte que se me complicó un poquito más, pero esa información va a estar ahí. Um, bueno, como decía, ella me decía que los sueños no son diferentes de este mundo, que los dos son reales. Me decía que la única diferencia que hay es que en el mundo de los sueños no pensamos, no, me explicó muchas metáforas, pero yo para ponerla de manera más sencilla para un niño o no sé, para una persona que piensa de manera súper lógica y la manera en que lo expliqué en los libros de manera súper sencilla es imagínense que hay otra dimensión, lo que entendemos como cuarta dimensión o como quieran visualizarlo. Entonces prácticamente nosotros experimentando otra dimensión, en la cuarta dimensión, sin el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos el cuerpo, no tenemos esas sensaciones que tenemos con este cuerpo, por lo tanto la experiencia es muy diferente. Como estábamos hablando en videos anteriores de una persona que no puede ver con los ojos, entonces su percepción del mundo es muy diferente, pero igual no deja de percibir, solo que su percepción tiene una idea de lo que es el mundo, pero es diferente a la mayoría de las personas que ven con los ojos y principalmente enfocan la realidad a lo que ve con los ojos. Entonces, no porque una persona no experimente con los mismos sentidos, no significa que no están experimentando realidad, están teniendo una experiencia y esa experiencia también se ve enfocada, es decir, los sueños también es una experiencia, eso es lo que la sensación es un poco diferente. Y hay otra cosa, es que cuando regresamos a este mundo, al cuerpo, olvidamos, a veces recordamos por unos segundos, pero normalmente olvidamos y eso es parte de nuestro aprendizaje del que tenemos aquí. Eh, no es algo que funcione mal en nuestro cuerpo, tiene que ser así. Es por eso cuando volvemos a nacer, perdemos las memorias. No todos, bueno, la mayoría perdemos las memorias, pero de vez en cuando uno que otro nos llegan como recuerdos de cosas anteriores. La manera en que yo lo veo, tengo recuerdos de la otra vida o la vida en la cuarta dimensión, solo que la manera, mm, esta parte no sé cómo decir las palabras sencillas, pero así como visualizo yo desde mi punto de vista, como lo observo justo como estoy viendo esto ahora, tengo una cierta sensación de cómo percibo este mundo. Entonces, por la sensación, puedo decir, ah, es este mundo en la tercera dimensión. Ya le di una definición, pero hay una sensación diferente que cuando estoy percibiendo todo desde esa perspectiva, desde esas sensaciones,
es lo que yo reconozco, al menos la forma, la historia que me cuento a mí mismo es, esto es la cuarta dimensión o el mundo de los sueños, sin el cuerpo. Eh, y es posible ser consciente dentro de tus sueños, es decir, muchas veces yo en mis sueños vuelo. Bueno, creo que mucha gente vuela. Y a veces voy volando y en medio del vuelo me doy cuenta de que estoy volando. Digo, ah, estoy en este mundo. Es decir, digo este porque en ese momento me doy cuenta de que estoy en ese mundo por la sensación. Entonces, yo sé que estoy en ese mundo, pero no tengo memorias del otro mundo, o son muy pequeñas, o como la sensación es muy diferente, es como si fuera eh, otro mundo en el que no te acuerdas porque la sensación es muy diferente. Es como si estuvieras caminando en la calle y tienes cierta percepción de las cosas y de repente te metas a una piscina y empiezas a percibir a todo debajo del agua. La percepción es muy, muy diferente. Entonces te olvidas por un momento de cómo se siente estar caminando por la calle. Entonces son dos maneras de percibir cosas diferentes y cuando estás en el agua te acostumbras a eso ya ni te acuerdas cómo se siente estar caminando por la calle. O estamos tan acostumbrados a caminar por la calle que ni siquiera nos acordamos que se siente estar en el agua por mucho tiempo. Es algo similar. Entonces, en el mundo de los sueños, entre más consciente estés de eso, más lo puedes recordar. Y algo que me ha ayudado para mí a estar más consciente de mis propios sueños es estar consciente de cómo observo este mundo. Entonces, el estar consciente de cómo observo mi idea de la realidad en esta tercera dimensión me ha ayudado a ser más consciente una vez que estoy en la cuarta dimensión y cuando estoy volando, pues me doy cuenta que estoy volando y por el simple hecho de saber que lo puedo hacer allá, pues vuelo a mi manera, ya no es, porque en los sueños se crean realidades de manera diferente, es decir, en este mundo también podemos crear realidades de manera diferente, pero es un poco más lento. Por ejemplo, hemos estado hablando en videos anteriores y en los libros también que, que podemos materializar cosas. En la cuarta dimensión se materializan más rápido, es por eso que estamos en un sueño y estamos, no sé, estamos en un bosque, nos damos la vuelta y estamos en la playa. Entonces, es porque eh, como no tenemos la parte izquierda del cerebro, no tenemos un cerebro ahí, se materializa todo. Es decir, nuestra experiencia es basada en muchas cosas, pero no tenemos un control de eso, al menos que estemos conscientes de cómo podemos controlarlo. Es decir, si en este mundo yo digo, quiero, quiero estar en la playa en este momento, eh, no es de que en un segundo, es posible, pero como tengo creencias, todos tenemos creencias de que no es posible, nos toma tiempo manifestarlo, entonces tal vez me tome varios días, o no sé, nunca sabes, tal vez mañana alguien me invita a la playa, pero toma un poco de tiempo, pero todo es por las creencias, que son las limitaciones que tenemos, que no es nada de malo, es de simplemente pues estamos programados así. Entonces lo que pasa es de que allá donde estamos, en la cuarta dimensión, en el mundo de los sueños, es un poco diferente porque no tenemos tantas limitaciones de la misma manera. Es un poco diferente y es por eso que todo manifestamos instantáneo, pero sin control. Es por eso que en lugar de tener lugares bonitos y, no sé, de repente algunas personas eh, experimentan o crean realidades donde experimentan ciertas cosas que, que atraen inconscientemente. No sé si las palabras que estoy diciendo son muy suenan complicadas, pero lo que quiero decir, por ejemplo, yo no experimento pesadillas o tal vez lo hacía cuando era niño, pero llegó un momento en el que conscientemente yo elegí no, al poder observar en esta tercera dimensión, en este mundo físico, poder ser más consciente de cuáles cosas, cuáles pensamientos me generan miedo, los observo y he trabajado en ellos hasta que llega un punto en el que estoy muy consciente de la mayoría de ellos, es decir, no significa que no significa que no tenga ningún miedo, tal vez hay uno que otro escondido que no he visto, pero como he trabajado suficientemente en ellos, estoy consciente de muchos de ellos y por eso no me sorprendo. Entonces, como no genero esa sensación de miedo cuando estoy allá en el mundo de los sueños, tampoco experimento eso porque no está en mi consciente, no está en mi programación. Tal vez hay uno que otro, pero como no, para poder sacarlos de ahí tengo que experimentar ciertas cosas muy específicas que no he vivido
y que tampoco las he vivido en el sueño, entonces por eso no estoy consciente de ellas, pero es por eso que no tengo pesadillas. En otras palabras, si tenemos pesadillas es porque hay algo, hay miedos relacionados a ciertos pensamientos que tenemos aquí y es por eso que nos los llevamos para allá, al mundo de los sueños o como le quieran llamar. Y el mundo de los sueños no es, no es algo, no significa que no sea real, es una experiencia diferente. Ahora, cuando estoy diciendo que el mundo de los sueños es la cuarta dimensión, y eso, y también he dicho en los libros que cuando morimos nos vamos a la cuarta dimensión, pero es un poquito diferente. Cuando estamos soñando, estamos en la cuarta dimensión, pero estamos conectados todavía al cuerpo. Y cuando morimos no estamos conectados, entonces la experiencia es un poco diferente. ¿Eh? Y bueno, tenemos gente que nos ayuda, empezamos a recordar muchas cosas, pero pero los sueños, como estamos conectados al cuerpo, están afectados por lo que contiene el cuerpo. Es decir, si comes ciertas sustancias, te van a alterar el cuerpo, por lo tanto, te van a alterar la experiencia del mundo de los sueños. Entonces, los sueños en sí están alterados por el cuerpo, por lo que comemos y por la programación que tenemos aquí, que es un poco diferente a la cuarta dimensión que experimentamos sin conexión al cuerpo una vez que morimos. Y um, la experiencia de los sueños no es algo, bueno, lo que he visto es que mucha gente tiene un concepto de bueno, de cierta manera sí, sí comparto, pero no totalmente, es que cada sueño tiene un significado, pero hay que tomar en cuenta que sí, en realidad sí, pero depende mucho de la programación de la persona, es decir, si una persona cree, bueno, algo que me dice, que me dijo mucho Tela, por eso mencioné a Tela al principio del video, es que ella lo que me dijo es de que había días en mi entrenamiento que tenía que hacer actividades físicas. Normalmente yo estaba enfocado en mi entrenamiento, pero había días en los que tenía que organizar eventos. Entonces, tenía que organizar, contactar gente, rentar lugares y preparar cosas. Es decir, mi mente estaba muy activa, por lo tanto no podía concentrarme y a veces Atela quería hablar conmigo directamente. Es decir, normalmente Atela hablaba conmigo a través del cuerpo de Cristina, de la persona con la que yo trabajaba. Es decir, que Atela entraba al cuerpo, bueno, por así decirlo, entraba al cuerpo y me hablaba usando el cuerpo de ella, entonces podía escucharlo con palabras así como me escuchan ustedes a mí, pero había momentos en los que Atela me hablaba directamente a mí, sin usar el cuerpo. Pero cuando mi mente estaba muy ocupada, pues claro que no podía escuchar nada. Y lo que me decía Tela es que en esos momentos la manera más sencilla de poderse comunicar conmigo es a través de los sueños, porque en los sueños no estoy pensando mucho y eso es algo que es muy común cuando con muchas personas, cuando mucha gente se quiere comunicar con sus guías o con su yo superior. Eh, bueno, me imagino que todos tenemos un concepto de lo que es el yo superior, en los libros hablo mucho de eso, que es prácticamente otra versión de ti mismo, pero es otra versión de nosotros mismos en, desde otra perspectiva. Y, y así es como se comunican con nosotros, a través de los sueños, solo que como no recordamos los sueños, nos despertamos y a veces solamente pensamos que tuvimos una muy buena idea, pero esa idea probablemente no vino de nosotros, es solo que como no tenemos esa idea de que ellos existen o no entendemos cómo se dio la comunicación, simplemente pensamos que fuimos nosotros porque pensamos que solo existe esto y no hay nada externo a mí que me pueda dar mensajes, por lo tanto todo proviene de mí y yo generé esas ideas, por lo tanto pensamos que se nos ocurre, somos muy creativos y nos ocurre algo increíble, pero pues sí, por la creatividad significa, mientras somos más creativos, genera más conexión para recibir mensajes. Por eso que entre más creativos seamos, más mensajes recibimos y es por eso que pensamos que la creatividad vino de nosotros cuando en realidad fue un mensaje, en la mayoría de los tiempos. Pero los mensajes se van a recibir de acuerdo a nuestro sistema de creencias. Eso, por ejemplo, em, he escuchado historias de personas que tuvieron, que recibieron, las dos personas recibieron el mismo mensaje y lo describen. Por ejemplo, una persona decía que
que el mensaje que ellos entendieron que bueno, estas personas están muy conscientes de sus guías y de sus yo superiores, entonces les decían que ellos tenían que hacer cierta como tipo meditación o ceremonia en cierto lugar. Entonces, a través del sueño les dijeron dónde hacer las ceremonias, les dijeron cómo, les dijeron- les dieron los detalles durante los sueños. Pero una persona describía, las dos personas describían exactamente lo mismo, pero una de ellas, los detallitos eran un poquito diferentes al de la otra. Por ejemplo, una persona hablaba de insectos y la otra persona hablaba de peces. Y entonces ahí es cuando la interpretación de ambos fue dependiendo de su sistema de creencias. Sí, Ujú, sí, y no necesariamente quiere decir que sus guías o el yo superior le estaba diciendo tienes que agarrar un pez o tienes que agarrar un insecto. Algo que es muy, muy común, pero muy, muy común, o al menos así lo entiendo yo, así me lo explicaron, es que muchas veces soñamos y en ese sueño soñamos con una persona que respetamos mucho, que queremos mucho, y esa persona viene y nos dice algo y se va. Entonces nos despertamos y decimos, ah, entonces soñé con esta persona porque esta persona me quiere decir algo, pero en realidad, en la mayoría de los casos, hay excepciones, claro, pero en la mayoría de los casos pudo haber sido uno de nuestros guías que nos vino a dar un mensaje directamente o incluso otro ser que nos vino a dar un mensaje, pero como nuestro cerebro o nuestro sistema de creencias no es capaz de crear una imagen de lo que significa ese ser o nuestro guía, genera una imagen de una persona cercana, una persona que queremos mucho, y esto es algo que nos pasa muy a menudo. Entonces, cuando hay, me ha pasado que hay personas que me dicen que, sabes, soñé contigo, o sea, conmigo directamente, me dicen, soñé que tú me decías esto. Probablemente no era yo, probablemente era uno de tus guías, pero como tú me ves a mí como una figura, como una imagen, como una forma de una persona que recibe mensajes, pues me viste como un mensajero, por lo tanto me visualizaste, me creaste la imagen que tienes de mí, porque no soy yo, es una imagen que tienes de mí para recibir ese mensaje, porque es la imagen más cercana que puedes tener. Y eso nos pasa, es por eso que cuando tenemos que interpretar sueños, esto puede confundir un poco, porque realmente depende mucho del sistema de creencias de cada persona. Entonces, no los sueños no son literalmente eh, si soñaste con insectos, ¿no? Porque no significa que un insecto vino a visitarte. Tal vez sí, tal vez no, pero sí hay algunos tipos de sueños que son muy repetitivos y, por ejemplo, mucha gente sueña que se les cae un diente y eso normalmente puede ser un signo de inseguridad, algo que están experimentando, pero puede haber sido otra cosa, es decir, normalmente es un símbolo de inseguridad, pero puede haber excepciones, por ejemplo, una madre que vio que su hijo perdió un diente, entonces se le quedó en su sistema de creencias, por lo tanto lo relacionó con otra cosa, entonces ahí ya tiene otro significado. Y entonces lo que quiero decir con esto es de que no hay como un significado para cada cosa, como cada persona percibe el mundo, la realidad, su realidad de manera diferente, su manera de interpretar los sueños va a ser diferente, dependiendo, las imágenes que van a tener van a ser diferentes. Es, por ejemplo, eh, incluso si una persona sueña con animales, con su perro, que el perro le habló y le dijo algo, es muy fácil pensar que el perro nos habló en el sueño, que es un espíritu en el sueño y nos quiso decir eso, pero muchas veces pudo haber sido, que realmente pasa, pudo haber sido un ser con una apariencia un poco rara. Como nuestra cabeza no sabe cómo crear una imagen para eso, eh, puso la imagen de un, de un animal, pero que al mismo tiempo lo queremos mucho porque vino a darnos un mensaje así. Y, y bueno, todo depende, entre más nos conozcamos, entre más sepamos cómo pensamos, cómo observamos las cosas, entre más conozcamos nuestras formas, más fácil va a ser para nosotros decodificar ese, esos, nuestros propios mensajes, porque nadie nos comprende mejor nosotros mismos que nosotros mismos. Entonces,
muchas otras personas nos pueden decir que es probablemente eso, pero si nosotros nos conocemos, nosotros vamos a ver mejor que nadie qué significa eso. Ahí tengo, es como, hay personas que me dicen que soñaron conmigo, que yo les dije ciertas cosas y me dicen, ¿por qué me dijiste eso? Tú no me dirías eso. Y digo, no, probablemente no fui yo, pero, pero estoy agradecido de que mi imagen se haya usada para compartir un mensaje que es necesario compartir. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que la interpretación de sueños realmente depende mucho de de la programación que tenemos y de cómo vemos, porque es una reconstrucción de lo que estamos experimentando allá, eh, traducido a nuestra mente, porque una vez que estamos aquí, no es lo mismo, estamos tratando de traducir algo, estamos en la calle tratando de traducir una experiencia que tuvimos en el agua, pero como la experiencia es diferente, vamos a ver, en el agua vimos un pez y aquí vemos, pensamos que es un perro. Y bueno, hay gente que me está viendo que se va a reír ahora mismo porque siempre me dicen, cada vez que quieres explicar algo, siempre pones a un perro. No me he dado cuenta de eso, pero tal vez sí. Entonces, siempre, por ejemplo, perro. Y, y me lo dijo una persona que que ni siquiera habla español, pero se puso a aprender español por estos videos. Entonces, nosotros venimos a dar ciertos mensajes y terminamos dando clases de español. Pero bueno, Ivonne, no sé si quieres agregar algo. No, está súper interesante, ¿no? Porque sí hay, yo creo que hay una tendencia muy grande a querer generalizar las cosas y a querer tener un diccionario. De hecho, hay, ¿no? Si tú vas a la librería, te vas a encontrar diccionarios de sueños de muchos editoriales, muchos autores, y no es tan así, ¿no? O sea, el ser humano siempre trata de simplificar y de hacer las cosas como, no, no, pero a ver, hubo una manzana. ¿Qué quiere decir la manzana? No, pues quién sabe, porque pues depende de tu programación, lo que para ti significa la manzana, ¿no? ¿Y qué te significa hoy la manzana? Porque para mí los sueños dan información de lo que tú, no, no solo dan información, sino que son un modo es otra vida, pues es otra vida que se está viviendo y que, claro que tiene que ver con esta y se solucionan algunas cosas, se mueven muchas cosas en los sueños. Y cuando hablamos de información, que te dan información, es la información que tú estás necesitando ahorita para tu realidad presente, para explorar lo que tú estés viviendo en este momento, ¿no? Entonces, pues no, no podemos generalizar y hacer este diccionario, ¿no? De sueños, ¿no? Y bueno, esto que dices me encanta escucharlo de que cuando sueñan contigo, ¿no? Porque me pasa mucho, mucho, mucho que estoy presente en el sueño de personas, ¿no? Me dicen, es que soñé contigo y estuviste en mi sueño, me dijiste esto, me dijiste aquello, ¿no? Y ahorita que lo dices, digo, claro, 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 era el mensaje que necesitaban, pero ese mensaje lo tenían que meter con la programación de esa persona, ¿no? Y si esa persona, mi cara es el referente para poder recibirlo, pues así se usa, ¿no? Por cierto, ahorita que estoy viendo mi imagen ahí en la pantalla, no estoy en el mismo lugar, no estoy en Maramata ahora, porque no tenemos internet por allá, apenas va a haber un cambio, pero estoy aquí, este es mi consultorio en mi casa, aquí también doy terapias, aquí trabajo bastante. Y bueno, para que no extrañaran los elefantes, puse mi colección de elefantitos aquí atrás. No lo tengo en grande, pero ahí están estos chiquitines que me encantan. Muy bien. Eh,
Decía mi mamá que si tienes elefantes, que los tengas con la trompa hacia arriba, ¿no? Para supuestamente así está la Conectar. conexión, Ujú, ¿no? Entonces, sí, bueno, con estos ya. acompañando. La próxima vez que sueñen con elefantes, tal vez es un referente a ti. Sí. Cuando ven el elefante venir, ya van a decir, oh, fíjate, ahora que lo dices, en algún tiempo em, estuve leyendo un libro que se llama El mentor de los sueños. Em, pues tendrá hace unos 5 o 6 años que lo leí y lo leía pues en las noches, ¿no? Me acostaba, me ponía a leer unas páginas y ya me quedaba dormida. Y fue impresionante cómo en esa etapa se desató mi conciencia de los sueños, ¿no? Los sueños más vívidos que he tenido en mi vida fueron durante ese periodo de estar leyendo este libro, ¿no? Porque me despertó muchas memorias. Y entonces este hombre hablaba de sus propias experiencias, de lo que había vivido en diferentes lugares, etcétera. De entrada hablaba de que en el Teposteco, aquí cerca de Tepoztlán, esta montaña sagrada, que en realidad no es solo la montaña que se llama el Teposteco, sino toda la cordillera que rodea el sur de la Ciudad de México y que atravesándola está el estado de Morelos. Toda esa cordillera es sagrada, ¿no? Ahí de hecho todavía viven tribus indígenas que hacen sus actividades ahí en las aguas de ahí. Hay un lugar aquí que se llama Los Dínamos, Ujú, donde pasa un río y ese río es un río sagrado también, así es que si vives aquí en la ciudad y quieres ir a sentir agua realmente fresca pues, de otra dimensión, porque tienen conexión con la tierra interna, donde están en quinta dimensión o en sexta o en séptima, ¿no? Y entonces está muy, muy conectado. Bueno, este hombre hablaba del Teposteco, donde él tuvo una experiencia, ¿no? De pasar hacia otras dimensiones. Y él hablaba de que la mayoría de nosotros, pues, tenemos nuestros maestros, nos están continuamente dando clases. Cuando nos vamos a dormir, vamos a tomar nuestras clases, las que tengamos ahí pendientes, que nos ayuden con nuestra vida diaria. Y que para nosotros se va a mostrar de diferentes maneras, ¿no? Y me acuerdo tanto de ese sueño. Estaba yo sentada justamente en un anfiteatro, ¿no? En uno de estos como romano, tipo romano, así circular, con las, pues no eran bancas, ¿no? Eran así de piedra y ahí sentados un montón de nosotros y el maestro, ¿no? O sea, ese día vi al maestro clarísimo con su túnica blanca, su barba larga y ahí dando clases. No, no me preguntes qué estaba diciendo, pero estaba dando la clase y yo estaba ahí muy atenta a mi clase. Em, en fin, ese es uno de tantos que tuve durante esa época y se quedaron como referentes en mi programación, ¿no? Eh, Son escenas que están muy claras en mi mente y son escenas a las que luego, ahora yo recurro cuando estoy en meditación o cuando quiero conectar con alguna cosa, uso esas imágenes, ¿no? Entonces, también para que para que nos demos cuenta que esas programaciones que tenemos pueden servir y son muy buenas cuando sabemos usarlas, ¿no? O sea, el darte cuenta que estás programado no es malo, es saber usar las cosas, saber hacer a un lado las programaciones que no te sirven y quedarte con las que sí te sirven y te permiten, pues ir creciendo y evolucionando en experiencias de más alto nivel, ¿no?
Sí, ahora sí, siempre se me olvidan cosas, entonces tal vez voy a tener que empezar a apuntar algunas cosas. Mm, no, quería decirte que sí, yo estuve en el Teposteco. Ahí yo no sabía dónde estaba. Yo fui con Atela, bueno, con Cristina. Y, y ella, empezamos a caminar, Cristina y yo, y ni siquiera sabemos por qué estábamos ahí. Y empezamos a caminar y de repente vimos unas escaleras. Y yo le pregunté a la gente, ¿y esto a dónde va? Y dijeron, ah, pues la cima de no sé qué. Y vamos, no sé, o sea, simplemente seguimos a la gente porque nos sentíamos cómodos. Y no sé si algo nos estaba guiando, pero yo me sentía muy natural. No sé, terminamos en la cima del Teposteco. Y cuando llegamos ahí, Atela apareció dentro del cuerpo de Cristina y me empezó a hablar y me empezó a hablar de muchos seres que viven en esa área. Y me explicó que me explicó, bueno, no recuerdo todo, pero me habló de hecho grabé un video de eso y lo puse en la página de Atela, donde me hablaba de cómo había tres cerros ahí que se conectaban y creaban energía por la geometría y que hay muchos seres que aún están ahí presentes y que, no sé, me habló de muchísimas cosas, pero lo que me dijo es de que mucha gente llega a este lugar porque quiere conectar con esta energía y muchas veces no lo saben. Y está muy cerca de la Ciudad de México. Me interesa mucho este lugar, de hecho, me gustaría algún día regresar y estar ahí, explorar y conocer gente, conectar con gente que conoce esto. Bueno, con gente que realmente hace esto, ¿no? Porque también hay eh, mucha gente que hace, eh, ¿cómo llamarlo? Imitaciones. Y bueno, esto es algo que a mí me gusta, personalmente me gusta hablar abiertamente de esto, es de que muchas veces es decir, si una persona hace algo y se comprueba que, pues, que no es cierto, se toma como se dice, si esta persona es falsa, todo es falso, ¿me explico? Pero no es así. A mí me gusta saber la verdad, me gusta saber investigar, decir que esto se puede, no se puede. No es tanto que quiera imponer una creencia a mí, y decir, no, yo creo en esto y por lo tanto quiero convencer a todos de que es así, de que yo quiero saber qué pasa, ¿no? Entonces, esto, estas son como estrategias psicológicas que se usan también para desacreditar ciertas creencias, en este caso, cuestiones espirituales. Y en realidad no me gusta mucho la palabra espiritual, pero la uso porque es lo más común, es lo que mejor se entiende en nuestro lenguaje, pero que no se confunda de que hay muchas, no porque diga estoy hablando de cosas espirituales, no significa que cada persona que se considera espiritual y dice a cualquier cosa es que al menos yo lo considero como algo cierto. Entonces no es muy fácil poder decir hay muchos charlatanes y es verdad, sí los hay. Y hay muchas mentiras en internet, sí las hay, bastantes. Bueno, al menos desde mi punto de vista, pero no todo es así. Entonces, no significa que una cosa es falsa, no significa que todo es falso, ¿no? Entonces, esa es una manera muy sencilla de desacreditar todo. Y, y esto lo usa más que nada ciertas personas en el mundo para poder desacreditar ese tipo de creencias y que yo caí incluso al principio, que yo empecé a tener experiencias espirituales cuando estaba viajando y llegó un momento donde yo veía, me puse a buscar en internet y veía cosas que no me daban sentido y dije, no, esto no es. Y como que yo mismo me convencí de que lo que yo estaba experimentando no era real, pero después me dije a mí mismo, no puedo echar toda la basura solo porque encontré algo sucio. Entonces, más bien hay que buscar y hay que buscar bien y empezar a tomar piezas. Bueno, y eso fue lo que hice y es por eso que estoy aquí. Si no, no estuviera prácticamente dedicando mi vida a esto. Y bueno, lo encuentro yo muy, muy interesante. Y bueno, regresando a lo que quería decir, es que hay varias cosas que quería decir y se me olvidan, pero de repente me regreso es que me acuerdo de algo y luego digo, ah, me acuerdo de otra cosa y digo, no, la primera era más interesante, pero como me regreso ya no la recuerdo y entonces me quedo en blanco. Eh, pero no, bueno, regresando a la idea de los sueños, es que una vez cuando yo estaba en entrenamiento con Atela, un día
eh, llegué a la casa donde yo estaba teniendo el entrenamiento y apareció una perra y empezó a tener perritos allí y, y yo no sabía, primero no sabía qué hacía la perra ahí y segundo pues no sabía qué hacer cuando nacen perritos. Entonces me puse a buscar rápido en internet qué hacer, ya investigué, hice todo lo que tenía que hacer, todos los perritos nacieron, no dormí esa noche, duré toda la noche esperando que nacieran todos. Y en la mañana, ya como a las 6 7 de la mañana, me fui a dormir porque ya me aseguré de que no había ningún otro perrito y me quedé dormido y tuve un sueño donde habían unos seres en mi cabeza, en el sueño yo lo veía como en unos, no sé por qué, pero yo lo veía como, como seres, pero medio, yo lo relacionaba con árboles. No entiendo por qué. Entonces, tal vez en ese momento, no ahora, porque estoy hablando de ese momento, porque todos los sueños son basados en lo que tenemos en el sistema de creencias en el momento, porque puede cambiar en cualquier momento. Entonces, en ese momento, tal vez yo no tenía un concepto, como no tengo hijos, como no, nunca había experimentado eso de ver perros nacer, tal vez mi cabeza de alguna manera lo relacionó. Bueno, hasta ahora yo sigo pensando que en ese sueño vinieron estos seres que parecen árboles, pero en realidad eran los perros o alguien relacionado a los perros que me vinieron a agradecer. Pero en realidad no sé, pero en ese momento, por alguna razón, yo tenía un sistema de creencias que me relacionaba el nacimiento de perritos con árboles. Y bueno, había otro tema que no lo apunté, pero eh, am, sí está relacionado con muchos seres. Muchas veces, cuando yo tenía sueños, es que en mis sueños a veces tengo recuerdos. Y, por ejemplo, en el sueño, por ejemplo, no sé dónde estoy, pero yo después ya mis guías o Atela o alguien más, otro ser, me empieza a hablar de cosas que yo experimenté en el pasado y les digo, espera, yo tuve un sueño muy similar a esto. Me dicen, no fueron sueños, fueron recuerdos. Y ahí es cuando me doy cuenta que muchas veces esos mensajes o sueños son recuerdos, solamente que en el sueño los ves más limpio que aquí, porque aquí sí estamos pensando mucho, tenemos mucha actividad cerebral, por lo tanto los distorsionamos mucho y no los podemos ver claramente o queremos dar una forma lógica para poder entenderlo aquí bien. Por ejemplo, yo recuerdo antes de venir a nacer aquí. Y bueno, aquí estoy hablando de, sí, antes de venir a nacer, yo sabía que iba a nacer en ese lugar y que iba a hacer ciertas cosas. Si lo digo ahora, pues tal vez se escucha raro, pero cuando estoy en ese mundo de los sueños, es muy natural para mí. Incluso, em, yo recuerdo que había una roca así grande, y ni siquiera sé dónde es, porque pues cuando estoy ahí no sé, no es que digo, ah, pues estoy en Francia o no sé dónde. Entonces, pero yo recuerdo que está en un lugar con una roca grande y por alguna razón todos, no era el único, habíamos varios, y empezamos a escribir lo que íbamos a hacer. En la roca, así escribíamos, voy a ir a experimentar esto. Ah, pero escribíamos de derecha a izquierda, no sé por qué. Pero cuando estoy aquí, no recuerdo los símbolos. Yo sé que habían símbolos y no sé qué idioma es. Y no, trato de recordarlo, pero no recuerdo ni uno solo. Pero yo sé que estaba escribiendo de derecha a izquierda y tenían un significado para mí. Pero cuando estoy soñando y de repente recuerdo eso, tiene totalmente sentido, incluso puedo leerlos, puedo verlo, entender el significado, incluso puedo voltear al lado y ver tengo como amigos que están haciendo lo mismo y también estaban escribiendo y nos estamos riendo de que, ajá, vamos a ir a tener esa experiencia. Y después, muchas veces, bueno, a veces les pregunto a Tela qué significa y a veces sí me dicen, pero me dicen de una manera súper metafórica que no me da sentido. Entonces al final digo, no entendí nada. Pero en el mundo de los sueños, después los mensajes me dan sentido allí. Es como que estoy soñando y de repente digo, ah, Tela una vez me dijo eso. Y en el sueño lo entiendo muy, muy bien. Pero a veces cuando regreso ya como que lo trato de traducir de esa experiencia a esto y a veces como que no se puede. Entonces, yo ahora lo visualizo como dos mundos. Literalmente los veo como dos mundos. Es como, a veces, muchas veces, casi todos los días, me levanto y es como, ah, ya estoy en este mundo. Entonces, a veces sí me tomo un poquito de tiempo
acostumbrarme a estar en este mundo, porque literalmente se siente como tener dos vidas. Incluso algo que experimento a veces, y esto no he escuchado a ninguna persona experimentarlo, pero si alguien pues ha escuchado, me gustaría que me compartieran cualquier cosa, pero cuando me estoy despertando, casi todos los días, veo imágenes, figuras geométricas en mi habitación o a veces las veo solo en la ventana, es decir, como si estuvieran afuera. Pero esto me pasa tal vez un minuto después de levantarme. Me despierto, abro los ojos y estoy medio dormido y despierto, pero puedo ver claramente las imágenes. Son como, normalmente son hexágonos. Es como si hubiera una red dentro de la habitación aquí. Y, pero es como una red así como de energía, como una red normal, esas que hay en las porterías de fútbol, pero como de energía. Y, y a veces, la mayoría de las veces son de color verde, pero no sé qué significa, no sé por qué están ahí, pero muchas veces abro los ojos, las veo y digo, ah, ya me estoy despertando porque puedo ver las redes, pero no sé qué significan. Mis guías no me dicen nada, Atela no me dice nada. Cuando eso pasa es porque quieren que yo lo descubra o porque no es tiempo de saberlo. Y entonces eso me pasa mucho. Otra cosa que me pasa mucho relacionado con los sueños es que muchas veces, bueno, para los libros, como pueden ver, en el primer y segundo libro, pues escribí mucha información. Bueno, en el segundo libro no tanto. Información de cosas que pasaron en el pasado, qué significa esto, qué significa aquello. Pero en el tercer libro es muchísimo de eso. En el tercer libro hablo mucho de cosas que están pasando en el mundo y que probablemente van a pasar, pero eso es más o menos como el 40% del libro. El otro 60% es información relacionada a física cuántica, historia, y como surgieron muchas preguntas en el primero y segundo libro, tomé una parte del tercer libro para responder todas esas preguntas. No las respondí directamente de que esta es la pregunta, esta es la respuesta, pero conté historias de cosas que yo experimenté o de información que yo recibí para poder responder todas esas preguntas. Entonces, el tercer libro, que ahora sí ya lo publico este fin de semana, el, estamos a 3 el 6-7 de mayo ya seguro que está publicado. Contiene mucha información, muchísima información de como quería responder esas preguntas que surgieron a través de los primeros dos libros. Y para yo poder acceder a esa pregunta, pues tuve que consultar, investigar, incluso tuve que pasar tiempo investigando información que comparten canalizadores en Internet, porque muchas veces yo tenía un sueño y en ese sueño recibía información, pero no la entendía bien porque la traducción del mundo de los sueños a este mundo a veces no podía traducirlo por completo, entonces no sabía cómo poner en Google esto. Mm. Entonces, simplemente que me quedaba en blanco, es como que sé qué significa ya, pero no sé cómo ponerlo en Google. Entonces, no sé cómo investigar. Y bueno, no, Google no es una buena fuente de investigación. Pero bueno, eh, pero sí me puse a investigar mucho información compartida por otros canalizadores y, y encontré, muchas veces encontraba información, por ejemplo, no sé, un canalizador que tenía 10 videos y me puse a ver, y cada video es como de 3 horas, entonces me puse a ver todos los videos a ver si encontraba una respuesta a lo que estaba buscando. Y bueno, cuando hablo de canalizadores también hay canalizadores a canalizadores. Es decir, ya para mí es muy fácil identificarlos porque puedo ver, porque estoy muy familiarizado con esto, entonces puedo ver, puedo sentir que viene de eso. Entonces, em, yo en mi experiencia he descubierto que pues mucha gente que dice que se dicen que son canalizadores, pues no lo son, es decir, puedo verlos. Y algunos de ellos son famosos, pero, pero bueno, no estoy aquí para desacreditar a nadie. Em, pero sí quiero decir que esto existe, al menos desde mi punto de vista, y me lo han confirmado otros seres, pero porque también se ha convertido en un gran negocio, sobre todo en Estados Unidos, pero esto existe. Pero como ya conozco cuáles canalizadores son de mi confianza, me pone a investigar mucho y a veces encontraba la información. Y como les digo, pasaba muchas horas buscando información solo para confirmar la información que yo recibí.
Y como pasaba muchas horas, pues mi cerebro se quedó conectado con esa persona y soñaba con esa persona. Y ahora en el sueño, esa persona el canalizador que yo estaba investigando o el ser que canaliza, me estaba dando la información en mi sueño. Entonces yo lo entiendo que de alguna manera se relacionó con mi sistema de creencias. Como me enfocaba mucho en tratar de encontrar esa información, yo podría fácilmente despertarme, recordar el sueño. Lo que hago muchas veces en cuanto me despierto, apunto lo del sueño porque se nos va a olvidar. Esto es algo, desde mi punto de vista, algo muy importante que aprendí. Suena sencillo, pero cuando lo aplicamos te cambia muchas cosas. Olvidamos, es parte de la experiencia humana. Entonces, algo que a mí me ayudó bastante es, cada vez que recibo una información, la apunto independientemente de lo que esté haciendo, aunque esté caminando en medio de la nada o que esté ocupado, no importa, dejo atrás o hago un mensajito o cualquier cosa, aunque esté en una entrevista con Ivonne ahora mismo, si me llega algo, lo escribo. Y porque si no, se nos va a olvidar. Entonces, lo que hago cuando nos despertamos después de estar soñando, algunas personas lo recuerdan por mucho tiempo, otras personas lo recuerdan solo por unos segundos, y hay personas que no recuerdan nada. Entonces, mientras lo tengas fresco, apúntalo o haz algo que te recuerde de eso porque se nos va a olvidar. Entonces, una vez que ya acumulas más información, te cambia muchas cosas porque puedes verlo. Pero si no apuntamos nada, no vamos a recordar nada y no vamos a poder verlo muy bien. Ahora, esto, regresando a lo que estaba hablando de estos seres, por ejemplo, yo estaba investigando una persona durante un día o incluso una semana y, y a veces no encontraba la información, pero después tenía un sueño y en ese sueño aparecía esa persona y me decía la información directamente. Entonces yo fácilmente podía decir, esta persona me lo dijo, pero yo entiendo que es muy seguro que no fue así, es simplemente que mi programación relacionó a esa persona con la información que yo estaba requiriendo, por lo tanto, eh, hubo ahí una conexión. Es posible que ese ser haya venido de alguna manera u otra, pero no necesariamente. Entonces, para eso hay que conocernos bien nuestro sistema de creencias para poder distinguir qué es nuestra cabeza generando ideas o cuando es algo realmente externo a nosotros, porque en el caso de mis guías, por ejemplo, cuando me llega un mensaje de ellos, el mensaje viene con un sentimiento. Entonces, al estar consciente de estos mensajes, empecé a relacionar ese sentimiento y por lo tanto ya lo identifico, ya sé quién es. Y por la manera en que se siente ya sé quién me diría tienen como un tipo también tienen personalidades. Y a veces hay otros seres que no identifico. Entonces, en ese caso es muy probable que sea alguien externo a las personas que conozco. A veces sí me llega un mensaje muy útil, pero el sentimiento que me llegó de ese mensaje fue algo muy diferente y yo lo interpreto, y puedo estar equivocado, claro, pero al menos en ese momento lo interpreto como alguien que no conocí vino a visitarme y de alguna manera me dio el mensaje, o al menos eso es lo que yo entiendo que pasó. Pudo haber pasado algo completamente diferente, pero me estoy contando una forma, una historia de que eso fue lo que pasó. Y es lo que me dice Tela muchas veces. Me dicen, las formas que usas son solo para darte una idea de lo que tú entiendes que está pasando, pero muchas veces no está pasando eso, pero son útiles para que al menos te des una idea de lo que crees que está pasando. Porque me dicen muchas veces, si desde la perspectiva de ellos, lo que está pasando es algo muy diferente, pero como nosotros tenemos que contarnos una forma, pues nos contamos lo primero que podamos entender. Ivonne, ¿tienes cara de que quieres decir algo? No, pues lo que pasa es que ya estamos llegando a la hora de, de programa. Eh, Nada más eso, pero no sé si quieras terminar la idea, a lo mejor dar algunos tips a las personas para que vayan em, teniendo más posibilidad de recordar sus sueños y la importancia que tendría esto para la vida diaria. Sí, em, bueno, como les digo, escribí 3 libros, pero sinceramente creo yo que si quieren realmente trabajar en ustedes mismos, el segundo libro
es la mejor opción. Los otros libros también les puede ayudar en algo, pero el segundo libro lo escribí con la intención totalmente de que puedan trabajar en ustedes. En ese libro hay ejercicios y meditaciones. Am, Antes de venir a grabar estos videos, hoy recibí información de que tenía que compartir que meditar es algo muy importante. Entonces, no sé si este mensaje es para Ivonne o para otra persona o alguien que nos está escuchando. Solo quiero decirles, yo medito todos los días. El tiempo no es tan importante comparado con la intensidad. Es decir, hay personas que pueden pasar 20 horas meditando. Bueno, no creo. Bueno, sí hay unos seres que meditan 20 horas al día, que son bueno, ya en el tercer libro van a leer eso. Pero bueno, meditar sí es algo muy importante. Otra cosa también que me gustaría compartir es, yo no bebo alcohol, nunca he bebido alcohol y, y no quiero presionar a nadie, pero sí, y me imagino que puede ser complicado para alguien, pero si pueden, empiecen a dejarlo porque creo que es una de las cosas que les puede afectar un poquito más que cualquier otra cosa. Entonces, si es posible, dejen el alcohol poco a poco. Sí, me imagino que no es fácil, no lo sé, nunca he experimentado eso, pero si pueden, háganlo porque esto los va a detener en su crecimiento. Mm, con, en el libro, en el segundo libro, hay una meditación que, que en mi experiencia es la que ha ayudado a más personas. Es decir, como cada persona tiene una programación diferente, entiende cosas diferentes. Entonces, la meditación es, en realidad, algo que me ha dicho los seres de dimensiones superiores es que lo que visualizamos en las meditaciones, es decir, hay muchísimas meditaciones, pero todas el objetivo es que te concentres en ti mismo, dentro. Entonces, la manera en que nos toma de esa manera, o sea, es decir, si nos visualizamos que estamos en la montaña, si nos visualizamos, es decir, hay muchas maneras muchas meditaciones, pero el objetivo de la mayoría, no de todas, porque hay muchos tipos de meditaciones, pero la mayoría es que nos lleve hacia nosotros internamente. Una de las meditaciones que yo he visto que funcionan para la mayoría de las personas, porque tal vez no funcionen para todos de la misma manera, porque tenemos programaciones diferentes, pero lo que he visto que funciona mucho es una meditación que está en el segundo libro, que habla de cómo conectarse, que generas una pelota, una bola de dorada, que la lanzas hacia abajo y después haces lo mismo hacia arriba. Hay una meditación que hace eso. Esa meditación y después hay otra meditación de conectarse al corazón, al pequeño espacio en el corazón. Si hacen esas dos en esa combinación, es decir, primero la meditación donde tiras la bola hacia abajo y hacia arriba, y después de eso, justo después de eso, sin parar, haces la meditación de conectarte al pequeño espacio en el corazón. Eso es lo que, si hacemos eso todos los días, eh, creo que les va a cambiar la vida tremendamente. Entonces, el mensaje final para esta temporada es la meditación todos los días es algo que yo realmente recomiendo y la meditación que yo podría recomendar o las dos combinaciones sería esa meditación del conectar con la bola dorada hacia abajo y hacia arriba y después de eso conectarse al pequeño espacio dentro del corazón. Eso es lo que me ha funcionado a mí por muchos años y he visto que le ha funcionado a mucha gente y he visto resultados muy, muy grandes. Entonces, eso es mi consejo para finalizar. Finalizar porque en realidad nada tiene fin. Así es. Eh, Muy bien, pues digamos que esta es el fin de la primera temporada. Nos vamos, pues, casi, creo que son 3 o 4 semanas que no va a haber video. Regresamos el 1 de junio, ya tendrán el siguiente video. Eh, por hoy sería todo. También, pues, comentarles que precisamente esto ese mensaje que dice Eduardo, que si era para mí o para todos, creo que es para mí y para todos, porque justo yo también
este, me llegó esta idea de hacer más meditaciones, como lo llegué a hacer en algún momento y lo dejé. Entonces estaré compartiendo con ustedes también meditaciones. Todavía no tengo el formato, pero ya les. eh, pues muchas gracias por escribir, muchas gracias por estar aquí presentes. eh, Nos ayuda muchísimo, no a nosotros como tal, sino a todos aquellos a los que tiene que llegar este video. Ayuda mucho si le ponen el famoso like, si nos ponen comentarios. No se limiten a poner comentarios sencillos, ¿no? Está padre que podamos reflexionar y hacer preguntas y poner experiencias ahí en los comentarios, no pasa nada, están en lugar seguro, créanme que así es. Em, y para poder estar más en contacto y generar realmente comunidad, que es lo que estamos necesitando tanto ahora los seres humanos. Em, y bueno, aquí estamos y nos veremos próximamente en un mes.